Yo he encontrado que, para no extenderme demasiado, las historiografías hegemónicas hablan, y no solamente en México, en todos los centros donde tiene la antropología una tradición importante, se ha identificado el trabajo de campo de manera ambigua, un poco con la metodología de la investigación, un poco con técnicas de trabajo de campo. Hay un intercambio ahí más o menos ambiguo de términos, de etnografía, por ejemplo. Entonces, mi investigación gira en torno más bien al trabajo de campo antropológico, entendido, y esta es una definición operativa de mi investigación, el trabajo de campo entendido como la recolección de datos empíricos en situaciones naturales. Entre comillas naturales, quiero decir que puede ser en la universidad, es campo, una región indígena, etc. Con esa definición mínima, lo primero que se pone en el centro, desde mi punto de vista, es un sujeto, o más específicamente un ser humano y con su cuerpo, su cuerpecito que está ahí en el campo haciendo investigación, recolección, etc. Eso, de entrada, me permite a mí distinguir el trabajo de campo de la etnografía o de la metodología, que más o menos tendría una acepción distinta, es decir, un conjunto de procedimientos estandarizados, operacionalizados para hacer algún tipo de recolección. Sería más bien un conjunto de procedimientos que se aprenden, más bien habilidades mentales, etc. No quiero decir, por supuesto, que el trabajo de campo esté desprovisto de esas habilidades mentales, pero sí quiero poner el énfasis en que cuando uno va a hacer trabajo de campo se transporta con todo su cuerpo y va a hacer investigaciones. Ahora bien, esto parecería un poco obvio, pero revisando la historiografía, les digo, encuentro que al parecer los antropólogos o los historiadores de la antropología se han interesado más en ver cómo se ha estandarizado un método supuestamente etnográfico y han dejado de lado la experiencia corporal total que implica el trabajo de campo. Entonces, quiero recuperarla y en algún sentido esto va en contra de la historiografía hegemónica que habla del método. Pensemos, por ejemplo, en Malinowski, en su experiencia que se publicó en 1922 sobre los argonautas del Pacífico Occidental, que es un libro clásico de antropología, en donde se habla, es el famoso locus clásico del método etnográfico, pero es el método. Y se cita la receta de cocina que dio Malinowski para hacer una investigación científica. Si ustedes conocen la historia de la antropología un poco, quizás recuerden que al mismo tiempo que Malinowski hizo un trabajo de investigación en las Islas Trobriand en el Pacífico, también llevó un diario personal que no intentaba publicar, en donde hizo anotaciones de sus prácticas corporales. Él decía, yo me levanto todos los días a las 6 y hago ejercicios para poder hacer entrevistas. De repente no puedo, estoy deprimido y me duelen los brazos y a veces tengo un deseo sexual por las nativas y no sé qué hacer porque mi novia está por allá. Lo que vemos ahí es un ser humano con toda la dimensión corporal expresándose en todos sus planos y con toda su fuerza. Sin embargo, el trabajo clásico de Malinowski habla de un método. Entonces, ese es un ejemplo del que yo parto para mostrar cómo el trabajo de campo desborda la etnografía, desborda la idea de un método. Y es en ese momento en el que el cuerpo brota como una dimensión interesante a tomar en cuenta. Entonces, la investigación que estoy haciendo, que estoy iniciando, es la historia del trabajo de campo antropológico en México. He elegido un periodo de investigación por fines más bien pragmáticos porque mi investigación dura un año. Está centrado en la época clásica de la antropología mexicana que se sitúa aproximadamente entre 1940 y 1960, antes de la llamada quiebra política de la antropología. Ese es el momento en el que yo voy a concentrar mi investigación. ¿Cuáles son las 4 perspectivas, dicho de manera muy general, a partir de las cuales yo voy a intentar recuperar la idea del trabajo de campo como una experiencia corporal? Son 4 perspectivas que me permiten, cuya confluencia, digamos, constituyen un nodo, y en ese nodo es donde yo encuentro el cuerpo y el trabajo de campo antropológico. La primera perspectiva es, pues como ustedes lo podrán suponer, Michel Foucault. Voy a citar un trabajo que es más bien de bajo perfil, hasta donde yo sé, que es Preguntas a Michel Foucault sobre la geografía. Es un trabajo sumamente interesante que se encuentra en la microfísica del poder. Es una entrevista, de hecho, y ahí Foucault muestra algunas intuiciones muy interesantes sobre la ciencia geográfica que los antropólogos deberíamos rescatar, pienso yo. La geografía, en alguna medida se desprendió la antropología o la etnología de la geografía decimonónica. Y el otro texto de Foucault del que yo parto es el texto de La verdad y las formas jurídicas, y él plantea una tesis muy interesante que más bien parecería un programa de investigación, porque él sugiere una idea y la explora, pero me parece que tiene muchas posibilidades de exploración, no solamente la que él propone. Y en una pregunta es, ¿cómo se conforman dominios de saber a partir de prácticas sociales, ¿no?
Entonces, trasladado al campo de la antropología, yo preguntaría cómo se constituye el dominio de la antropología como saber científico a partir de prácticas indagatorias en el campo, o sea, a partir del trabajo de campo. Yo parto de esa premisa que, por supuesto, hay que justificar, pero me da la impresión de que la antropología surgió en el campo y ya hay tesis pocas y muy tardías, digamos, en los últimos 10 años, pero que están surgiendo, que intentan entender cómo el trabajo de campo, el hecho de estar in situ del explorador, generó, por el hecho de estar ahí con sus potencialidades, la observación, la recolección, todo lo que implica un trabajo corporal en el campo, cómo esa estancia en el campo generó un dominio de saber que es la antropología. Entonces, al mismo tiempo es una premisa y es una hipótesis que planteó Foucault y en la cual yo me baso para hacer mi investigación. La segunda perspectiva que me va a permitir plantear la idea del trabajo de campo como una experiencia corporal es una idea más bien antigua, más bien decimonónica, de Marx y Engels, que está planteada en la ideología alemana, hoy todo un clásico, 1845-46. Marx y Engels plantean de una manera más o menos clara y quizás por primera vez tan sistemática la idea de que la división del trabajo, la verdadera división del trabajo surge cuando hay un trabajo intelectual y un trabajo corporal. Yo querría más bien leer la cita porque me parece más rica que mi parafraseo. Dicen ellos en la ideología alemana: la división del trabajo solo se convierte en verdadera división a partir del momento en el que se separa el trabajo físico del intelectual. Desde ese instante puede ya la conciencia imaginarse realmente que es algo más y distinto a la conciencia práctica existente. Desde ese instante se halla la conciencia en condiciones de emanciparse del mundo y de entregarse a la creación pura, teórica. Marx y Engels plantean que uno de los primeros ideólogos son los sacerdotes, ¿no? Porque se abstraen de la razón práctica, como diría Bourdieu, y empiezan a teorizar, ¿no? Ahí hay una división del trabajo que es en términos de corporal e intelectual. Entonces esa perspectiva es muy interesante para continuarla, ¿no? La tercera dimensión que me va a permitir plantear esta idea es también en la misma tradición marxista de Lenin. Él habló en un texto también un clásico de él que se llama Una gran iniciativa, es un folleto de 1919 que él escribía una vez que triunfó la revolución bolchevique. Hubo trabajos sabatinos para recoger troncos, para arreglar tractores, ¿no? Era el trabajo comunitario gratuito. En esas jornadas Lenin escribió este folletito que se llama Una gran iniciativa, y ahí plantea una definición de clase social que me parece muy interesante, y ahora les voy a decir en dónde yo creo que está la relevancia para mi trabajo. Lenin dice que como clase se designan grupos de seres humanos que se distinguen unos de otros de acuerdo con el lugar que tienen en un sistema de producción. Ahí creo que es una cita clásica, muy conocida, ¿no? Y dice: las clases son grupos de seres humanos que se diferencian y se distinguen unos de otros dependiendo del trabajo que hacen en este sistema, y unos de estos seres humanos se apropian del trabajo de otros dependiendo del lugar en el que ocupan en ese trabajo. La idea más clara que tenemos de esto es pues no es del capital y de los obreros. Ellos se apropian del trabajo de estos y cada uno tiene un lugar en el sistema, todo el proceso productivo. Es una idea muy interesante que no solamente voy a usar como metáfora, de hecho la voy a ocupar y ahora les voy a decir cómo. La cuarta perspectiva tiene que ver con planteamientos más contemporáneos acerca de lo que se ha llamado antropología de la expertise. Ustedes me permiten el término inglés, es decir, la experiencia y la pericia, ¿no? En español es un poco más compuesto, pero recientemente un antropólogo estadounidense que se llama Dominique Boyer ha escrito un texto muy interesante en 2008 sobre la antropología de la expertise. Y él lo que hace es, desde el punto de vista antropológico, estudiar cómo se generan culturas de los expertos. Hace su investigación en Alemania con periodistas. Pero bueno, sus planteamientos históricos pueden ser pensados, por supuesto, en cualquier otro grupo de expertos, o que se asuman como tales, o que la sociedad los asuma como tales. En este caso, mis expertos serían pues los antropólogos. Y entonces, digamos que la riqueza de este trabajo, lo que yo voy a recuperar, dice Boyer, que el profesionalismo y la intelectualidad promueven una conciencia fenomenológica de la distinción mental del trabajo experto intelectual y el trabajo manual, el trabajo duro y el mugroso, el que nos ensucia y nos cansa y nos hace sudar, etc. Entonces dice que en esa concepción fenomenológica que realmente genera una división ontológica entre lo puramente intelectual y lo corporal, el cuerpo es un agente efectivo, tiene implicaciones, pero es pasivo. Lo que él propone es desafiar lo que él llama el núcleo racionalista, esa concepción de las divisiones de los cuerpos expertos y no expertos, por ejemplo,
Desafía el núcleo racionalista que únicamente rescata la dimensión lógica, teórica, racional de los seres humanos cuando hablamos de expertos, ¿no? Porque pensamos que un experto es una persona que fundamentalmente pone a prueba sus capacidades lógicas, ¿no? Dice él, y claro, nos parecería muy obvio, que los expertos también, en la cultura experta hay también una dimensión axiológica, valorativa, hay una dimensión afectiva y una dimensión corporal. No solamente estamos hablando entonces de sujetos de conocimiento, sujetos de la expertise, no solo somos criaturas de la expertise, que la ideología de las instituciones y el profesionalismo intelectual nos obligan a reconocer. Él lo resume en una frase: hay que humanizar al experto, en este caso el antropólogo. Y vuelvo al origen de mi plática: los etnógrafos o los trabajadores de campo no son única y exclusivamente ni principalmente seres racionales que aplican un método cuando están en el trabajo de campo, que es la historiografía hegemónica. Se trata de expertos, por supuesto, que se constituyen como tales en contextos institucionalizados, etcétera, pero que una vez que están en el campo son seres humanos, ¿no? Y entonces digamos que al momento de humanizar al experto brota como de manera natural la dimensión corporal, ¿no?, del antropólogo. Yo querría recuperar brevemente estas 4 perspectivas del dominio de conocimiento, de la división de clase, de la organización social, la antropología como una ciencia, como una disciplina científica institucionalizada. En el momento en que se consolida como tal, presupuso y requirió una división social del trabajo antropológico y científico. Pensemos en el antecedente decimonónico de la geografía, en donde había exploradores que iban al campo, que traían ejemplares, que iban a observar, que viajaban, que se cansaban, y por otro lado estaban los famosos antropólogos de gabinete y también geógrafos de gabinete que recuperaban los reportes, y si eran valiosos o no, ellos lo decidían. Pero en ese momento hubo una división muy clara entre el trabajo intelectual y el trabajo corporal, y es en esa división donde la antropología surge como disciplina, y surge como disciplina científica en el momento en el que el experto intelectual de gabinete y el explorador de campo que va al trabajo de campo y observa y etcétera, se vuelven uno y el mismo sujeto de conocimiento es el que va al campo y el que teoriza, ¿no? En el momento en que se juntan estas dos, digamos, variables en un solo sujeto de conocimiento, tenemos al etnógrafo moderno, desde mi punto de vista, o el antropólogo contemporáneo. Pero bueno, en el espacio de investigación temporal en el que yo me ubico, estamos hablando en México todavía de una distinción no solamente de clase, sino intelectual y de expertise, como yo les comentaba. Y los antropólogos que yo voy a estudiar, que son de los 40 a los 60, son antropólogos que iban sobre todo a las comunidades indígenas, a los Altos de Chiapas, a hacer entrevistas, recolecciones, iban a enlodar. Hay una experiencia muy interesante de Ricardo Pozas, que se le mandó a decidir en dónde se podría poner en los Altos de Chiapas el primer centro coordinador indigenista, y él decidió que fuera en una comunidad de los Altos de Chiapas. Envió su informe al INI y en el INI decidieron que no, que el mejor lugar para ponerlo era en San Cristóbal de las Casas. Ese es un relato que es muy interesante, en donde yo puedo ver que la división de trabajo todavía está muy claramente identificada. Los trabajadores de campo son antropólogos o etnógrafos que vienen de abajo, digamos, estudiando poco a poco, formándose. Y por otro lado, la élite política, que además era la élite antropológica, intelectual, por el otro, ¿no? Y en ese momento el trabajo corporal estaba, digamos, subyugado, estaba a la sombra, ¿no? Yo lo que quiero hacer en mi trabajo de investigación es recuperar la experiencia corporal, la experiencia corporal que supuso ir al trabajo de campo en ese momento, que la historiografía, como yo les digo, no ha recuperado, ¿no? Por eso les planteaba que mi trabajo no es estrictamente en el cuerpo, pero yo espero aprender de ustedes, de su trabajo, cosas que me permitan abonar a esta tesis de que en última instancia la corporalidad o el cuerpo de los antropólogos en campo constituyen, y esa es mi tesis última, digamos, a la que aspiro llegar y probar, la presencia corporal in situ del antropólogo constituye un patrón de legitimidad epistémica. Esa es la tesis que estoy tratando de defender. En el momento de observar directamente, de recolectar, el estar ahí, el famoso estar ahí, es un estar ahí corporal y constituye un patrón de legitimidad epistémica distinto al que constituye la aplicación de un método o el seguimiento de unas reglas metodológicas, ¿no? Es a donde yo aspiro llegar. Y para concluir, quisiera comentar un apartado del Principito, que también es un texto, yo creo que tan citado como Foucault,
Y yo les recomendaría el apartado número 15, porque son capítulos por apartados. Y en el capítulo 15, en el Principito llega a un planeta, porque ustedes ven que va viajando de planeta en planeta. En el capítulo 15 llega al planeta del geógrafo. Llega el Principito y dice el geógrafo, un explorador. El Principito le pregunta al geógrafo que a qué se dedica, y entonces él dice, pues yo conozco montañas, ríos, lagos, mares, etcétera, pero no soy explorador.